Seguimos desde nuestros estudios acá en Chilena FM 101.3. Seguimos junto a Pablo Salinas. La semana pasada nos acompañó a propósito de la presentación que él hizo de su último libro, Constelación Nacional, en Buenos Aires. Ahí enviado, ¿no es cierto?, llamado por la Biblioteca Nacional de Argentina, y también con un interesante tema relacionado con las obras de Pedro Subercaseaux, que retratan, o él retrató más bien 5 o 6 hitos importantes de la historia de Argentina. Estamos hablando de un chileno pintando la historia de Argentina. Imagínense ustedes el ejercicio al revés. Pero sin embargo, conocer eso, que tú muy bien nos contaste la semana pasada, sin duda que habrá sido algo muy importante. Y no sé, pues a partir de eso habla un poco de cómo se ha configurado nuestra relación con Argentina, que uno siempre, como tú muy bien lo señalabas la semana pasada, como que lo circunscribe al ámbito futbolístico o al ámbito político de repente, si uno quisiera. Sí. Pero los lazos son mucho más que eso. O sea, los lazos son indisolubles y son, ¿cómo decirle?, son innegables. Sí, claro. Ese es el tema. Es como cuando tenemos una realidad, la hermandad, basta ver el mapa. Sí. Es una de las fronteras más largas entre dos países. Ah, Sí, absolutamente. y nos superan Rusia con algún país por ahí, yo qué sé. Pero una Estados Unidos, frontera Canadá. jodida, sí, ¿eh? Es una, Porque geográficamente O sea, es complicado. tú sabes bien, Luis, que cuando uno atraviesa en avión se da cuenta de la envergadura de la Cuando cordillera. uno viene en avión, ¿no es cierto?, desde Buenos Aires a Chile, te encuentras con una muralla, porque va todo planito y de repente aparece la cordillera de los Andes. Así es es. impresionante. Y eso, obviamente, también, hay que decirlo, uno dice la gesta de la independencia. Sí. Estos señores, en 1810, a lomo de mula. Y por ahí se metieron. Pero ahí se metieron, por eso claro. se está la Concagua. Sí. La cima más alta de América. De América, está ahí. claro, una de las más altas del mundo. Sí, por supuesto. Claro, claro, si tú haces ese ejercicio de venir en avión y ves cómo te enfrentas con esa muralla, por ahí se vino la expedición libertadora. O sea, No había otro camino. es olvídate, un esfuerzo realmente titánico, un tema que hicieron, uno se da cuenta ahí de que cuando de repente ciertos historiadores insisten en la envergadura de ese esfuerzo, claro, uno lo lee y dice, a ver qué tanto, bueno, Claro. Pero ahí visualmente se percibe. Claro, es que uno se queda con el resultado de lo que pasó finalmente. Porque después esta misma expedición, después de haber atravesado la cordillera, se van por mar, navegando cuántos días Sí, a Perú y siguen batallando. Así Entonces, es. todo un tema sí. que no hay que mirarlo tan livianamente. O sea, hay que mirarlo en profundidad. Sí, claro. Decir, chuta, ahí interviene nuestro gobierno. Ojo, la expedición a Perú de la emancipación, la libertad de Perú, la financia el gobierno de Chile. Claro. Después queda tan endeudado nuestro gobierno con los famosos, en aquel entonces le llamaban los empréstitos. Que al final la banca londinense te da lucas, pero después, vamos, el interés es grande y me tenés que pagar sí o sí. Entonces están con la soga al cuello esos primeros gobiernos de nuestra República Chilena. Pero bueno, fue financiada con las platas de nuestro erario público. Claro. Entonces, De un país que recién estaba partiendo, así que el erario público no era mucho, porque además todo ese comercio que tenía Chile se hacía a nombre de España, entonces no quedaba acá mucho. sí. Pero igual lo financió. Y ahí entra el estanquero Diego Portales, donde dice, ¿sabes que yo me hago cargo de la deuda, pero ustedes denme ciertas preventas? Y empieza a agarrar un volumen demasiado... Agarró mucho poder y mira cómo terminó después. ¿Me entendió, no? Sí. Pero bueno, todas esas cosas son... A ver, no es que sean entretenidas, no es que sean interesantes. Además de aquello, yo creo que son indispensables. Sí, claro. Al menos todo chileno y chilena tienen necesariamente. Porque ¿sabéis qué es lo que pasa? Al final, yo cuando investigo y trabajo en esto de la cultura, y estos últimos libros míos se han concentrado en estos aspectos, tiene que ver porque eso nos enriquece como persona. Y tú sabes, de repente, a ver, tiremos la cuerda más allá, en relativo a las políticas públicas, un poco a salir del subdesarrollo o de los cordones marginales, de la delincuencia. Yo creo que... Mejorar el estándar finalmente. ¿Me entiendes, no? Sí. O sea, si uno tiene instrucción suficiente, y eso no tiene por qué ser privativo o exclusivo de una élite, ¿me entendió, no? Es como, a ver, si tú tenías acceso a la universidad o buenos colegios, puedes llegar a esto. Yo me niego a eso, ¿me entendió, no? Yo, ¿qué crees que te diga? Uno... este mismo diálogo, la gente a través de su celular puede acceder. Sí. Los libros míos son libros baratos, por así decirlo. Claro. ¿Entendido, no? En fin, yo creo que eso es súper necesario para que nosotros de alguna manera robustezcamos lo que tiene que ver con ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Cuando tú dices el suelo que estoy pisando, el suelo donde yo nací, me enorgullezco, me gusta, me siento bien. No es que
¿sabes qué? No sé, nací acá, tal vez, un país que no sé si me interesa. Es que muchas veces pasa eso, pero en general nosotros con nuestro país, hablo de Argentina, hablo de Perú, hablo de Bolivia, hemos tenido una relación histórica que va más allá de los temas fronterizos, los conflictos que hayamos tenido. Bueno, vemos que hay familias del norte de Chile que se cruzan perfectamente con familias bolivianas y peruanas. ¿Cuánto político importante boliviano estudió en Chile en su juventud? Sí. De eso tenemos. Sí, sí, sí. El actual presidente de Bolivia pasó por los colegios chilenos. Sí, 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 sí. Y así al revés también. Sí, sí, bueno, en eso Chile, bueno, uno es chileno, ¿no es cierto? Entonces vamos a realzar nuestros méritos. Sí, claro. Tú sabes que hay un señor, a propósito de lo que tiene que ver con Argentina, lo que hablábamos la semana pasada, yo te hablé de Sarmiento, de Mitre, que son prohombres, Sí. Alberdi, Alberdi, el señor que redacta la primera constitución del 1853. El presidente Milei se puso como de moda, Alberti, porque Milei cuando entró dijo yo quiero rehermanarme con esos prohombres, esos Sí, supercapos de aquel entonces. Bueno, ese señor estuvo exiliado también en Chile y aprendió mucho de nuestro Chile. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué, Luis? Porque nosotros lo que hablábamos la semana pasada, porque esa clase, porque hay que decirlo, la clase política, la clase dirigente de nuestro país, tenía tal vez muchos vicios, muchos errores, pero sí le achuntó varias cosas. Claro. Reclutaba a intelectuales, a figuras de la cultura de primer nivel. Andrés Bello. Sí, claro. O sea, trajeron al gran sabio de América. Nació en Caracas. El primer venezolano que llegó a Chile, probablemente que uno puede reconocer. Pero es un venezolano con mayúsculas. Sí, por supuesto. Un campeón, ese es un capo. Es un señor que hizo el Código Civil. Sí, claro. No hizo la Constitución, pero sí el Código Civil. Fundó la primera universidad de nuestro país. La Universidad de Chile, ¿no? Por supuesto que sí, ¿me entendió? ¿No? La primera gramática de la española, la celebra. Entonces lo que te quiero decir de que cuando venían estos argentinos exiliados, 1850, se encontraban con un señor que estaba residiendo en Chile, que era una lumbrera. Claro. Y aprendían de él, ¿me entendió? ¿No? En suelo nacional, en suelo chileno. Lo que hablábamos después, nuestro presidente Manuel Montt decía, este argentino parece que es inteligente, tiene valores, tiene capacidades. A usted lo voy a... En sus manos voy a poner la responsabilidad de sacarme adelante una escuela de preceptores. Claro. Pero como nosotros aquí sabemos re poco, estamos recién partiendo como república, tiene que ir a instruirse a Europa, a las capitales del mundo. Bueno, y él vino y hizo la pega, ojo, porque hablábamos de lo que tiene que después cuando se transforma en presidente. Sí, claro, pero era por los intereses de su o sea, ya era presidente de su país, tenía que velar por su país. Pero claro, él en su momento acá, como tú decías, recibió la solidaridad de Chile porque estaba exiliado, pero además hizo esta contribución importante que obviamente se le reconoce hasta el día de hoy, pero son las vicisitudes de las épocas y los contextos. Pero lo que decías tú al comienzo, pero al final lo interesante es poner atención en ese diálogo entre países. Sí, claro. Ha existido. Sí. Y en ese diálogo de los 4 países, digamos, limítrofes, Chile y Argentina y Bolivia y Perú, a ver, Chile no se queda a la saga. Chile muchas veces se transforma en un polo atractivo. Sí. Donde vienen a estudiar, donde vienen a aprender, donde vienen tal vez también a enriquecerse, donde en todo sentido, tanto monetario como intelectualmente. Sí, claro. Atrae. Hay un señor que yo ahora quiero ir, te lo digo así, como de primicia, yo quiero ir a presentar este libro, Constelación Nacional, a Lima, Perú. Ah, mira. Claro, y ¿sabes qué? Quiero ir a la Biblioteca Municipal Ricardo Palma. Ya. Ricardo Palma, ¿quién es? ¿Quién fue? Un director de la Biblioteca Nacional de Lima para la Guerra del Pacífico. Ya. Tú sabes que nuestras tropas, cuando entraron a Lima, hicieron travesura. Se armaron unos botines ahí, ¿eh? Ya, tú lo dijiste. Uno, el expolio, porque fue un verdadero expolio. El de la biblioteca, hay mucho material que hasta el día de hoy están devolviendo. De repente hay familias del 2026 que dicen, saben que este libro, esta pintura cusqueña, y yo qué sé, se lo devuelvo a ustedes los peruanos porque llegó por un abuelo, qué sé yo. Claro. Bueno, este señor Ricardo Palma ahora actualmente lleva el nombre de una biblioteca importante en Lima. Hay que generar esos diálogos. Hay que seguir hablando en buena onda Sí, claro. con todas estas personas que realmente han generado un antes y un después en nuestra cultura. Claro, es verdad porque finalmente estamos hablando mucho de la historia, pero no es la historia tan oficial, sino que estamos hablando precisamente de esta historia construida a través de los diálogos de las personas comunes y corrientes que van cruzando la frontera. Bueno, es una primicia lo que me acaba de contar de esta posibilidad de ir a Lima.
y ahí va a ser otro público y otro desafío, porque ahí obviamente vas a encontrar otros elementos, pero entre Chile y Perú. Sí, sí, sí. Bueno, sí, la idea que se me escapó un poquito. Hay un pintor, hablábamos de Pero Suercasó. Sí. Hablamos, por ejemplo, el mes pasado, la vez pasada, cuando hablábamos de estos otros dos libros anteriores míos, yo no me acuerdo ya, pero sí en mi libro está consignado, y sobre todo en este está, perdón, no, está en Constelación Nacional, pensé que era en Litoral, que yo hablo de la llegada de Rubén Darío. ¿Ya? Porque, yo a Rubén Darío lo consigno como, o sea, es que no es que yo o cualquier persona que más o menos sepa del tema, investigue la cultura, dice más o menos cómo parte la cultura chilena. Ya. Y sobre todo la poesía chilena. Ujú. Hablamos de Pablo Neruda la semana pasada, Claro. Nicanor Parra, Vicente Huidobro. Chile es tierra de dos nobles en poesía. Chile es, por así decirlo, en jerga deportiva, es una potencia en términos de la poesía. Sí. Ojo. ¿Cómo se genera? Más o menos, ¿dónde parte? Bueno, Rubén Darío. Rubén Darío llega a Chile en 1886. Y piensa tú, ilustrándote lo que te señalé hace un ratito, un señor de Nicaragua, Sí, ¿por qué pues. se pega el pique para acá para abajo en ir a Valparaíso? Claro. ¿Me entendió, no? Sí. Porque en Chile ya en aquel entonces, o sea, y más atrás, atraía. Sonaba ya en todas ¿Me partes. entendió? Chile, ¿No? claro. Entonces es una cosa muy, muy relevante. De repente uno dice Chile, el país aislado, perdieron el fin del No, mundo. si Chile esto, lo sonaba en otro. varias partes. ¿Me entendió? ¿Y dónde estaba la cuna de todo esto? Era Valparaíso. Sí, sí. Ahí sí, está la cuna de todo, la cultura, la tecnología, lo que tú quieras, partía primero en Valparaíso. Sí, no, siempre, hay que decirlo. Una ciudad muy cosmopolita en esa época. De haber sido un sueño Valparaíso. Sí. Antes de la inauguración del Canal de Panamá, Sí. y la caída al Salitre, qué sé yo. Mm, Estamos hablando, esa época que vino Rubén Darío, 1880, 1890, ha sido maravilloso. Claro. Valparaíso. Esplendoroso. Bueno, hay muchos cronistas que efectivamente dicen que Valparaíso es la perla del Pacífico. sí, porque además hay que considerar que en esa época que viene Rubén Darío, Chile iba muy en alza, estaba vendiendo salitre como nunca, generándose mucha riqueza y además, ¿por qué te digo yo que sonaba? Porque tú debes saber que en algún momento, gracias al salitre, la moneda chilena se apreció mucho. Y de hecho, en algunos países centroamericanos fue moneda de cambio. Mira, El no lo peso sabía. chileno. Sí, muy Era probable. una moneda de referencia para las transacciones, era el peso chileno por la apreciación que obtenía gracias a la venta de salitre, que en esa época las arcas chilenas estaban llenísimas de Sí, dinero. sí. Hasta que quedó lo de Balmaceda con la guerra civil y apareció la Armada de Chile, ¿no es cierto? Seguramente, esto es una teoría mía nomás, pero alentada por los ingleses, ¿no es cierto? Y todo el tema. Sí. No, pero si tú sabes que hay un señor que es Guillermo Parvex, Sí. este escritor Sí, de novela que- histórica, y él hace novela histórica, pero también es fundada en documentos Sí, fidedignos. claro, absolutamente. Y lo que tiene que ver ahí con la financiación del señor Nord, precisamente el rey de Salitre, Sí. que cuando lo manda para afuera, Balmaceda, Ujú. llega a Londres y lo único que hace es, yo a este compadre lo tengo que sacar. Y Sí. tengo que poner todas las lucas, toda mi cabeza, todo mi Claro. esfuerzo en derrocar al presidente de Balmaceda. Y ahí es la Armada la que precisamente inicia el tema. Bueno, aquí tenemos nuestro Ramón Barros Luco, que es importante Por supuesto. en esta ciudad de San Antonio. Sí, claro, Bueno, fundó el puerto. O sea, allá en Iquique, Pero antes de eso estuvo en la Junta, ¿no es cierto? cuando comienza la sedición, este triunvirato, Sí. Barros Luco, uno de los más enconados anti-malmacedistas. Así es. Bueno, y ahí ya aparece otro, Claudio Vicuña también, que nombra nuestro hospital, que era el ministro del Interior de Balmaceda, Sí. que después fue presidente electo, pero nunca llegó a asumir porque vino la guerra, o sea, la guerra civil en 1891 y ahí Sí, quedó, ¿no? sí. Y ahí cambió todo, ¿ah? Porque finalmente yo siempre sentí una especial admiración por Balmaceda, porque la historia cuenta que era un presidente muy justo, que le interesaba mucho el desarrollo, pero lo bloqueaban de muchas partes, sobre todo las clases más acomodadas. Y siempre cuando digo yo que esta guerra civil fue por el salitre, derrocan a Balmaceda por el uso que el salitre hacía, y aparece la figura de la Armada y todo el tema, no puedo dejar de asociarlo con el tema del cobre años después con Allende. Lo encuentro como algo, una historia Muy similar. muy similar, pero con personajes distintos. O Pero sea, es como la misma yo historia. creo que es un pequeño y con la única diferencia que no estaban los británicos, pero estaban los norteamericanos en la segunda parte. O sea, tú sabes, Anaconda, en Sí. el 73, cuando se nacionaliza el cobre o la gran minería, Ujú. bueno, el presidente Allende hace algo similar Sí, claro. a lo que 80 años atrás había hecho Balmaceda. Mm. Un poco nosotros Y los finales de los presidentes son más o menos parecidos, ¿eh? O sea, lo de Balmaceda, yo coincido contigo, Luis, en esa
admiración Sí. por el presidente Balmaceda. Sí, claro, Él elige el término de su mandato en la 18 de septiembre en la Embajada delegación. Argentina y se pega un tiro. Exacto. Y se pega un tiro, ahí termina su mandato. Y- Bueno, y hago el símil con la figura de Allende también, que también las crónicas dicen que también se termina disparando. No el término de su mandato, pero fue el día del golpe, ¿no es cierto? Sí. Sí. Mira nuestra historia llena de curiosidades, ¿no es cierto? Pero Sí. sí, hay armado. Sí, Pero, sí. y de ahí Chile como que está destinado a ser un país desarrollado gracias al satélite, pero después de la guerra civil quedaron muchos heridos en el camino. Bueno, hablan de esto se decidió por aquí cerca, ¿no es cierto? Cosilla. Cerca de Con Valparaíso. Cosilla. Cerca de Cosilla. Valparaíso, ¿no es cierto? Sí, Ahí se sí. decide, le gana la Armada al Ejército. Eso ha sido una cosa muy dicen que fue muy brutal ahí, la cobrada era, pero sanguinaria. Yo, Luis, si es que siempre cuando tú sabes que yo me dedico a escribir y siempre he dicho lo mismo, que yo lo que tiene que ver con mis libros, el dato duro, trata de ser preciso, exacto. Sí, claro. No aproximado, sino Sí. que exacto. Entonces por eso como que me dudo al momento de decírtelo. No es información 100% confirmada, Sí. pero yo creo que estamos al 95%, que es lo siguiente, que hubo más muertos en la guerra civil del 91 en fuerzas chilenas, soldados Sí. chilenos, que en toda la guerra del Pacífico. Ah, no sé, eso lo he escuchado yo. Ah, ya, perfecto. No, ya. sí, eso yo. Entonces, Es que yo iba a ir a eso. Ya, justo de acuerdo. Qué bueno. Me lo dijiste Qué tú, bueno, pero qué no, bueno. iba a terminar con esa idea, pero sí. no, sí, eso lo he escuchado y no una sola vez. Incluso hay profesores y catedráticos que lo han mencionado. Pero claro, son temas de la historia y bueno, ahí te das cuenta un poco de lo terrible que habrá sido esa guerra civil, porque ahí se enfrentan dos fuerzas importantes, la Armada con el Ejército, o sea, Sí. y ahí enfrentados los dos, y después cuando viene ya la cacería, ¿no es cierto?, que se produce de parte de la Armada, el Ejército, hay relatos que dicen que fue muy brutal eso. Sí. Bueno, en mi libro, Constelación Nacional, precisamente yo toco el tema de don Juan Rafael Allende, ¿Ya? que fue el llamado padre de la prensa satírica chileno, Ujú. y él era un anti-balmacedista, Ya. pero a enero, cuando parte la guerra civil, el 91, él dice, yo voy a respetar el marco constitucional, y da vuelta a 180 grados y dice, de ir de opositor de Balmaceda, yo voy a ser un ferviente apoyar, digamos, A Balmaceda, la figura de Balmaceda. Pero yo creo que estaba apoyando más la figura constitucional. ¿Eh? Exacto, Sí, pero, más que a Balmaceda. dado que hay que respetar el marco constitucional. Sí, claro. Dice, y siendo este señor electo democráticamente, por así decirlo, yo lo voy a respetar y yo no lo voy a seguir criticando, todo lo contrario, voy a respaldarlo. Y bueno, y como pierde en agosto del 91, Las fuerzas balmacedistas. claro, forma parte de los derrotados, a él lo ordenan fusilar en la Plaza de Armas de Santiago Ya, y le conmutan la pena en último minuto. ya. Porque el gobernador de Valparaíso, un señor, si no me equivoco, apellido Altamirano, Ya. corre a Santiago, toma el tren y llega donde estos señores de la Armada que se habían tomado el poder y dice, no conviene matar a Allende. Imagínate los Sí, ¿no? sí, Tiene claro. una resonancia increíble. La Sí. historia, Luis. Ujú. Bueno, no conviene porque es un señor que dentro de todo, como periodista, ojo, Ujú. tercer poder, Sí. o cuarto poder, Cuarto perdón, poder. le llaman el cuarto poder. Este señor puede generar una ola de descontento brutal, porque tiene muchos adherentes. Él es un señor muy querido, era un señor que se hizo famoso, que ganó su adhesión, su público, por esta pluma mordaz que tenía. Claro. Entonces le perdonan la muerte cuando están ahí los fusileros con las armas cargadas. Claro. Entonces, eso como que de alguna manera ilustra lo brutal que fue, como dices tú, la represión posterior al triunfo de la fuerza sediciosa. Bueno, parte de nuestra historia que es bastante diversa, con muchos matices, así que te agradezco una vez más que nos hayas acompañado. Gracias a ti, Luis, yo encantado. Bien, pues hemos conversado con Pablo Salinas una semana más. Más adelante lo tendremos invitado acá en los estudios de Chilena FM. Por ahora seguimos con nuestra programación.